Hola, 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 ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Ah, y recuerde, no se olvide, espero su suscripción, así nos ayuda para seguir adelante y que nos posicione YouTube de la mejor manera posible. Y gracias por su atención además. A ver, ha habido grandes éxitos en el mundo del cine épico, del cine de acción, del cine de aventuras, pero hay un director que por sobre todas las cosas se ha dedicado a hacer no solamente ese cine, sino también a incursionar en otros géneros. Y de esta película, de la cual vamos a hablar hoy, se cumplen este año 50 años. Y fue el primer gran blockbuster de la historia del cine. ¿Qué es un blockbuster? No solamente es una cadena donde se alquilaban videos en otra época. Significa que es una película colosal, de mucho presupuesto y que fue además recibió el aplauso, el beneplácito del gran público y se ha convertido en un clásico, porque estamos hablando de Tiburón. Tiburón. Se cumplen 50 años de haber sido lanzada al mundo y de haber sido dirigida por un joven realizador que recién empezaba en el cine, que tenía 27 años. E hizo el gran blockbuster de la historia del cine. Por eso se está recordando este año con todos los bombos y platillos necesarios. Acaba de ser remasterizada, relanzada al mercado. Y por supuesto me estoy refiriendo a Steven Spielberg. Steven Spielberg, que tenía 27 años cuando hizo Tiburón, basándose en una novela. Yo no la leí, pero no me interesaba mucho el tema tampoco. Una novela que fue un bestseller en la década del 70. Y él la realizó, la lanzó al mundo en 1975 y fue conmovedor ver cómo la gente reaccionó ante ese terror no tan explícito que mostró Steven Spielberg. Ese fue uno de los aciertos que tuvo la película, por circunstancias diferentes, incluso porque el escualo, el escualo malo que aparece en la película, no fue fácil. Hicieron 3 tiburones de hule y de un armazón muy especial. No había en ese momento efectos especiales como hay ahora digitales. Entonces había que hacerlo in situ y además ponerlo en directo, hacer un muñeco. Hicieron a ese muñeco, pero con el agua salina donde se filmó en Maine, se disolvía y era muy difícil manejarlo. Bueno, todo eso significó que la película, digamos, costara 50 millones de dólares y después recaudó más de 250 o 300 millones de dólares, lo que es mucho decir para un director de 27 años que se arriesgó a hacer este filme. ¿Cuál es la historia de Tiburón? Bueno, una historia que usted la ha visto reflejada en el cine en tantas oportunidades. Hay bañistas en una playa, se acerca uno de estos bichos malditos, malditos para el ser humano, y arrancan pedazos y comen y devoran y desaparece gente. Usted la ha visto hasta el cansancio, porque Tiburón dio pie a un género especial de escualos malos, que se comen a la gente y que la persiguen. Pero digamos que el que usted vio aquí, o que ve en esta película, en esta producción, es el más grande, el más malo de todos, sí. ¿Cuál es la historia? La historia es en 1970 y pico, en unas costas hermosas, paradisíacas de Maine, y allí la gente está por festejar el 4 de julio, hace mucho calor, entonces todo el mundo se mete en el agua, en esas costas preciosas, y aparece este tiburón que hace de las suyas. Entonces, uno de los guardacostas o guardavidas de la costa esta donde está filmada la acción,
se opone a que haya mar abierto el 4 de julio, que es un día de mucho calor allá en Estados Unidos, porque se han divisado tiburones en la costa. Entonces él se opone. Ese personaje es Roy Scheider. Después él habla con el alcalde del pueblo, le dice que no pueden abrir la playa ese día porque está este tiburón acechando a la gente y desaparece una turista en un momento determinado, chupada por el tiburón, devorada por el tiburón. Entonces Roy Scheider, que es un guardavidas allí, no quiere saber nada. El alcalde dice que eso va a traer mala reputación, que ellos esperan el 4 de julio ansiosamente para que vaya el turismo y deje el dinero y se entretenga, y evidentemente con muy buena voluntad. Un poco demagógico el hombre, pero digamos que tiene buena voluntad, que no se diga nada, porque supone que ya ese animal va a desaparecer. Llega el 4 de julio, no desaparece el animal, sigue habiendo otras desapariciones, por ahí aparece algún miembro que no ha sido devorado por el tiburón, miembro del cuerpo, me estoy refiriendo a una pierna. Bueno, llaman a un oceanógrafo, interpretado por Richard Dreyfuss, y toman la decisión, como ya la cosa se viene acercando cada vez más pesadamente, toman la decisión de contratar a un experto en cazar tiburones, interpretado por Robert Shaw. Bueno, estos tres hombres, Robert Shaw va a cobrar $10.000 en ese momento para tomar a ese tiburón y matarlo. Pero no quiere que vaya nadie con él, quiere hacerlo solo. Por supuesto que el oceanógrafo que conoce de esos animales y el guardavida también quieren estar en la barcaza donde él va a hacer esa tarea. Está bien, lo acepta, pero nada más. Nada más, ellos tres en esa barcaza se van a buscar al tiburón al medio del mar, en las costas cercanas, y allí hacen de las suyas porque el tiburón en un momento dado se acerca, y no solamente se acerca, los rodea, los amenaza, se les va encima. No voy a contar más nada, pero usted lo ha visto en el cine en innumerables oportunidades. La película está muy bien hecha. Muy bien hecha porque tenga en cuenta, como le decía, que utilizaban muñecos. No había escualos digitales en ese momento. Entonces fue trabajoso, fue muy trabajoso. ¿Y cómo termina la cosa? Bueno, por supuesto que termina bien, por supuesto. Hay que darle una satisfacción al espectador que ha sufrido tanto durante el transcurso de la película. Le aseguro que sí, hay momentos estremecedores. Y sobre todo ese hecho de que no se pudo mostrar tanto el tiburón cuando abría sus fauces y atrapaba gente, le dio a la película un suspenso especial. Le dio, mal que le pesara a Steven Spielberg, que quería mostrarlo más. Bueno, los tres actores están muy bien, sobre todo Robert Shaw, que murió 2 años después. Es un gran actor del cine inglés y además es escritor, guionista, y yo creo que esta fue una de sus últimas producciones. Fue un gran actor, murió de infarto 2 años después en su Irlanda natal. Roy Scheider siguió con su carrera, después hizo All That Jazz, que fue hermosa, y Richard Dreyfuss tuvo en su haber películas como La chica del adiós, por ejemplo, una figura muy simpática. Ahora, hay que ver que todo eso significó que la película se atrasara, que hubiera que poner más dinero, que los actores entre ellos dejaran relucir los egos, sobre todo entre Robert Shaw y Richard Dreyfuss. Hubo una incompatibilidad desde el comienzo y Steven Spielberg tuvo que luchar contra todo eso. A ver, ¿qué más le puedo decir de este tiburón? Este tiburón cimentó una carrera, la de Steven Spielberg como gran autor,
director de películas épicas o de aventuras. Si usted va a Disney World, yo lo vi en Disneylandia cuando estuve en Los Ángeles, va un carrito por todo el parque en un tipo de trencito. Y en un momento determinado en que se cruza un puente, el cliente no lo sabe, el espectador que va en ese trencito no lo sabe. Se aparece el tiburón, aparentando que va a destruir a toda esa gente que va en ese trencito al aire libre. Yo me pegué un gran susto porque no lo esperaba. Ya había visto la película, pero de cualquier manera, bueno, no deja de ser atemorizante. Yo fui allá en 1986 cuando la historia oficial. Ahora no sé si han perfeccionado ese bicho malo y ahora se hace en holograma, no lo sé. Pero fue muy efectivo todo. Y después siguió la carrera de Steven Spielberg, más allá de este blockbuster, el primer gran blockbuster de la historia del cine norteamericano, estadounidense. Y él se ha dedicado, usted lo sabe muy bien, a películas que tocan todos los géneros, desde aquel inolvidable o aquella inolvidable, La lista de Schindler, pasando por Lincoln, llegando ahora, hace poco, un año, la segunda versión de West Side Story. También tenemos que hacer una película sobre Steven Spielberg porque es un hombre que ha trabajado tanto y le ha dado tanto al cine. Es una suerte de Martin Scorsese, que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Y ha significado para el cine estadounidense un pilar, un sostén, un hombre que se ha dedicado profundamente, minuciosamente, ha hecho películas de alto presupuesto o de bajo presupuesto, según cómo se miren, pero siempre obteniendo el favor del público. Son privilegiados dentro del mundo del cine. Ha tenido una vida prudente, cautelosa, familiar, digamos. Ya está grande Steven Spielberg, pero hoy quisimos de alguna manera recordar ese momento de la historia del cine estadounidense y la historia del cine mundial, porque usted sabe, decir Estados Unidos en cine es decir el mundo entero. Ahora las cinematografías han comenzado a posicionarse de otra manera, el cine coreano, el cine turco. Bueno, ya hubo en su momento una gran avalancha de cine latinoamericano, de cine argentino, de cine europeo, de las otras regiones de Europa, español, por ejemplo, francés, italiano. Sí, todas las cinematografías han tenido una gran incidencia en el mundo del cine. Pero yo ahora me estoy refiriendo a un director que en su momento se posicionó como nadie y nos trajo películas maravillosas. ¿Quién no se acuerda? De Indiana Jones y tantos filmes preciosos que ha tenido Steven Spielberg y el cine norteamericano en su haber. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere. Quisimos homenajear de alguna manera a este blockbuster, el primer gran blockbuster de la historia del cine en todo el mundo, de la historia del cine, que viene desde Estados Unidos, sin ninguna duda. Chao, hasta la semana que viene. Suscríbase, no se olvide, y hasta siempre. Gracias.